Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Mi nombre es César Córcoles y me acompañan, como siempre, Susana Tesconi. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? Y Dani Riera. Hola, Dani. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y este episodio, pues me temo que, aunque intentemos que no, nos va a quedar un poco bastante Black Mirror. Porque la informática en particular y las profesiones técnicas en general tienen un inmenso problema de género. No sabemos si nace en la universidad, es algo de lo que esperamos hablar hoy un poquito más a fondo, pero desde luego se refleja en nuestras aulas y desde la universidad, tanto la universidad entendida como algo general, como nosotros, la UOC en particular, tenemos una responsabilidad muy importante de hacer lo posible por remediarlo. Y solo por lanzar un número, resulta ser que hoy en día en España y en muchos países del mundo, la matrícula universitaria, el 54% son mujeres estudiantes universitarias, pero en las carreras más tecnológicas resulta ser que ese porcentaje no es que baje, es que se despeña hasta llegar al 12%. Y eso quiere decir que estamos perdiendo muchísimo talento en las profesiones técnicas, en las ingenierías informáticas, en las telecomunicaciones y en muchísimos otros campos de conocimiento. Y hoy, para hablar del tema, nos hemos traído una experta, a una gran experta en el tema, que es Milagros Sainz. Hola Mila, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes. Hola. Esa es la presentación que hace siempre Dani. Se la has pisado. Me encanta. Mila, corrígeme si me equivoco, es doctora en Psicología Social y actualmente es investigadora senior en el IN3, que es el Internet Interdisciplinary Institute, el centro de investigación de la UOC sobre todo lo que gira alrededor de la red, y allí es directora de GenTIC, que es un grupo de investigación sobre género y TICs, cuyo objetivo es, ahora entro en la fase en la que, prometo que me lo mire bien, pero lo estoy traduciendo, o sea que vaya usted a saber si está bien traducido, cuyo objetivo es identificar y analizar las relaciones de género implicadas en el diseño, desarrollo y uso de las innovaciones científicas y tecnológicas, con especial foco en las TIC y en el ámbito STEM. STEM es Science, Technology, Engineering and Mathematics, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. ¿Hasta aquí voy bien, Mila? Fenomenal, lo has explicado muy bien. De acuerdo, y me quedo con algunas de las principales líneas de investigación de GenTIC, que son las que, así en una lectura rápida, creo que cuadran más con lo que hoy queremos hablar, como son los factores de género que dan forma a la motivación de los y las jóvenes a la hora de elegir estudios y ocupaciones TIC y STEM, el desarrollo de roles y estereotipos de género sobre estas ocupaciones TIC y STEM en la infancia y en la adolescencia, y la brecha de género en el uso de las TIC, el acceso a las TIC y finalmente las habilidades TIC. Hacéis unas cuantas cosas más por eso, ¿verdad? Ajá. Sí, tenemos otras líneas de investigación, precisamente has mencionado con las que yo estoy más directamente implicada, pero también tenemos otras líneas de investigación que tienen que ver con las relaciones de género en los ambientes ya de personas que están trabajando, por ejemplo, de ciencia y tecnología, los grupos de investigación, pues cómo son las dinámicas en función de género, las desigualdades que existen ahí también. Por ejemplo, otra de las líneas de investigación que tenemos en el grupo tiene que ver con la evaluación de planes de igualdad. Sabéis que ahora es un requisito fundamental para, poder acceder a el nuevo marco de investigación Horizon Europe de la Unión Europea y bueno, pues tenemos una serie de líneas de investigación que tienen un poco que ver con, las desigualdades de género en el ámbito TIC y STEM a lo largo de la vida, es decir, que desde la infancia a la adolescencia podemos abarcar pues todo lo que son la parte educativa, formar, informar, de lo que es la infancia, la adolescencia, luego pues eso implica pues primaria, secundaria, universidad, acceso al mercado laboral y todas las desigualdades por cuestión de género y también género y otros aspectos que tienen que ver con la menor representación de mujeres o menor participación de mujeres en los ámbitos TIC y STEM, ¿no? En general. Una cosa que me ha llamado mucho la atención al hacer un poquito de
mini investigación sobre vosotros, es que en muchas ocasiones aparece la parte de jóvenes infancia. Yo me imagino que es porque ahí hay una parte importante del problema y que ahí hay una parte importante de que luego a niveles superiores pues se estén matriculando pocas chicas, por ejemplo. Efectivamente. La temática que estamos abordando de por qué hay menos mujeres en los ámbitos TIC, en los ámbitos STEM, en algunos ámbitos STEM, he de matizar, porque no en todos, en ámbitos STEM ligados a los cuidados, tradicionalmente vinculado al rol de género femenino, pues hay muchas mujeres, como por ejemplo medicina, farmacia, biología, química, curiosamente física, es el ámbito de conocimiento ligado a las ciencias naturales donde menos mujeres hay en física. Sin embargo, en química hay muchísimas mujeres y de hecho ingeniería química es una de las ingenierías con mayor presencia femenina, pero hay otros ámbitos como la de la ingeniería, como puede ser, pues como has comentado, la informática o la ingeniería de telecomunicaciones, donde no hay. Entonces, sí, es un tema complejo porque aquí entran en juego cómo nos estamos socializando desde el momento cero, incluso desde ya de la propia concepción de los bebés, o sea, las expectativas que se tienen sobre los bebés, o sea, sobre cómo lo que van a ser o lo que van a dejar de ser en un futuro, según sean chicos o chicas, o sean niños o niñas, ¿no? Entonces, todo este amalgama de expectativas que se tienen de los bebés, pues se ponen en funcionamiento a lo largo de la vida de la persona, porque las personas, pues estamos en un medio social y en ese medio social, pues se espera de nosotros que cumplamos con una serie de objetivos, pues según hayamos nacido pues como hombres o como mujeres, y luego también nosotros nos identificamos como tales, ¿no? A través de una serie de mecanismos de socialización y de cuestiones que son muy, muy sutiles, ¿no? Y que a veces se escapan a la propia digamos, batalla que desde pues la educación formal, en los centros de educación de primaria y secundaria, muchos profesores y profesoras, por ejemplo, están llevando a cabo, porque, claro, los mensajes que le estamos transmitiendo de manera continuada a los niños y a las niñas, mientras que en un caso pues bueno, tenemos que luchar para estar en igualdad de oportunidades y todos tenemos las mismas competencias para acceder a los estudios, para acceder a las profesiones, etcétera, etcétera. Resulta que luego hay medios de comunicación como series de televisión, videojuegos, etcétera, etcétera, donde se les está exponiendo a los niños y a las niñas con mensajes contradictorios, o sea, con lo contrario, con los modelos de que resulta que informáticos son hombres, son frikis, son aburridos, son personas que no tienen ningún interés por nada más. Dani y yo somos frikis y aburridos. Muchas gracias. Confirmamos que el estereotipo en este caso, no es broma, ¿eh? A veces el estereotipo. Pero es verdad lo que dice Mila, que a veces da un poco de rabia que se dé esta imagen, ¿no? Realmente. Sí, porque si lo veis, ¿no? En algunos lados, y además es que se utiliza esa imagen de frikis para provocar la risa, ¿no? Para tener más audiencia, ¿no? Y luego resulta, pues yo siempre pongo como ejemplo el IT Crowd, en la serie, ¿no? Que resulta que son dos tíos dejados con un aspecto totalmente informal, incluso con mal gusto, y incluso cuando hablas con los chicos adolescentes piensan que huelen mal, que las personas que trabajan en informática, los científicos huelen mal y que son totalmente dejados de la vida, ¿no? Y resulta que la mujer que es además la jefa de estos dos personajes, que son los informáticos y que son unos cracks del friquismo total, pues resulta que es una mujer que encima les dirige, pero no tiene ni idea de informática, ¿no? Entonces está confirmando el estereotipo de que, bueno, las mujeres no tenemos competencias en informática. Entonces este tipo de cuestiones que son un poco lo que comentaba, ¿no? Que son sutiles y contradictorias, porque si realmente estamos dando mensajes, por un lado, desde la educación formal, como estaba comentando anteriormente, incluso desde las familias, muchas familias estamos luchando para los niños y las niñas desde pequeñitos y pequeñitas, pues formarles para que estén expuestas a diferentes ejemplos, diferentes modelos y decirles, pues mira, esto no es lo común, esto no es así, esto no está bien dibujado, etcétera, etcétera, ¿no? Y exponerles a todo tipo de estímulos de manera que puedan tener un poco de margen para tener también concepción crítica de las cosas, ¿no? Y de repente, claro, todas estas cuestiones que tú trabajas desde la trinchera, perdonadme, incluso personal,
pues resulta que se te desmonta pues cuando de repente ves estas cuestiones que además calan muchísimo en la gente joven, porque además este tipo de series de televisión y este tipo de mensajes que se da a través de ellos, pues claro, tienen un efecto muy importante porque está muy bien dirigida hacia los adolescentes. A mí siempre me ha sorprendido, yo llevo trabajando en este tiempo y perdonadme que os haga esta reflexión, pero yo pensé cuando estaba empezando a trabajar en estos temas que, pues todavía seguíamos viendo en los anuncios de televisión anuncios sexistas y los catálogos. Pero es que resulta que ahora mismo tú ves pues Disney Channel o lamentablemente cualquier anuncio a medida que se aproxima fechas tan importantes como puede ser para los niños y para las niñas, ¿no? Como son las Navidades, y resulta que está cargado de un montón de elementos sexistas, ¿no? Y claro, esto hay que tratar de atajarlo porque al final está contribuyendo a crear una imagen que no es, ¿no? De las profesiones, de las personas, etcétera, ¿no? Y del mundo que nos rodea. Sí, además la cosa que a mí me llama mucho la atención es que la percepción que tengo era, bueno, claro, yo no me he criado aquí, entonces no tengo claro cómo era la comunicación cuando nosotros éramos niños, pero en Italia, por ejemplo, es mucho más sexista la publicidad de ahora que en los años 70. Bueno, también porque había una ola de feminismo en este momento, había mucha presión y las cosas se presentaban, por lo menos iba el unisex, ¿no? Los juegos gender neutral se diría ahora, ¿no? Y ahora no. Bueno, ahora en los últimos 15 años las princesas y toda, bueno, la sexualización incluso de las niñas cada vez más marcada, ¿no? Y luego este tema de que la tecnología o todo lo que es que no implica cuidar, ¿no? Es algo masculino y dirigido pero como eso de la marcha atrás, o sea, de la vuelta atrás a una situación de hace más de 30 años. Esto es muy fuerte y me hace pensar a un diseño, ¿no? De que se quiera esto a nivel de mercado porque probablemente vende más. Hasta Lego ha sacado una cosa del ego de niñas, ¿no? El juego gender neutral por antonomasia, ¿no? Que cae en la trampa. Y bueno, esto lo estábamos hablando el año pasado por Navidad, ¿no? ¿Os acordáis, Dani y César, cuando hemos hecho un post sobre el tema? Y no sé, ¿tú qué crees? ¿Por dónde van los tiros? ¿Va a empeorar más? ¿O ahora lo estamos? Bueno, yo creo que el análisis que yo hago y que puede ser resultado de, bueno, pues de mi experiencia profesional y personal, es que así como también otras cosas de nuestra sociedad, estamos viendo que evidentemente ha habido muchos avances y hemos avanzado mucho, como comentaba César, muchas mujeres, antes las mujeres no iban a la universidad, hay muchas mujeres en la universidad, el 54% de las mujeres, de las matriculaciones es de mujeres, ¿no? En general en nuestro país, ¿no? Pero luego, por otra parte, yo creo que hemos avanzado mucho, pero por otra parte, en algunos sectores de nuestra sociedad estamos yendo para atrás, en el sentido de que se está volviendo a valores tradicionales en cuestiones que son fundamentales, digamos, de asunciones que son incuestionables. Y yo creo que para el feminismo, digamos, o para el feminismo, que es un movimiento que, digamos, pone en evidencia las desigualdades, y aquí el feminismo somos feministas hombres y mujeres, ¿no? Aquí hay mucho que decir, y aquí tenemos que ver que claro, cuando estamos viendo que estas desigualdades en algunos casos se están volviendo otra vez a manifestar y además molestan porque digamos los avances que hemos obtenido siguen molestando a algunas partes de la sociedad, aquí está pasando algo, pero tenemos que no bajar la guardia para tener un poco más de ser más conscientes de que tenemos a nuestro alrededor muy cerca personas que no estén interesadas en tener, pues en propiciar igualdad de oportunidades y que siguen ancladas en desarrollar modelos de personas o personas que estén instauradas en ese machismo y en ese patriarcado terriblemente anquilosado y totalmente fuera de lugar, ¿no? En un contexto en el que ya, pues las mujeres además estamos súper incorporadas al mercado laboral, somos, entre comillas, esclavas de nuestra propia
libertad porque, por un lado, estamos trabajando y tenemos muchas posibilidades de contribuir a muchas cuestiones, pero por otra parte, pues seguimos teniendo pues un caballo de batalla, que es que no hay corresponsabilidad mayoritariamente en la casa, por mucho que no existe, porque bueno, son dinámicas que se han instaurado y que cuesta. Estamos cambiando mucho, estamos haciendo un esfuerzo muy grande y hay muchos hombres que se están implicando en todo esto y que hay que también valorar eso. Pero no es el común de los mortales, desafortunadamente, ¿no? Si es mamá la que va siempre al colegio, pues entonces difícilmente mamá luego puede tener las mismas condiciones en el trabajo. Se le está discriminando en el trabajo, pero es que además igual tu pareja también está contribuyendo mucho a esa situación, y así es difícil arreglarlo. O se sigue diciendo, que bien, mi marido me ayuda en casa, ¿no? O cuida de su hijo, como si fuera una cosa excepcional, ¿no? Que ese es su hijo, deberá cuidar de él, ¿no? En la casa donde Papá vive, hace su parte del duerme, trabajo. ¿no? Es que no es muy extraño. Si yo tengo un compi de piso y no limpia, aunque no tengamos ninguna relación, ya es un problema, pero dentro de un matrimonio, en muchos casos no se detecta como un problema, ¿no? Y todavía, y menos mal que es que, claro, como decías, Milagros, que hay hombres que, bueno, no solo lo están haciendo de otra manera, sino que ya hablan, ¿no? Toman la palabra para posicionarse. No solo dice, yo no ayudo a mi mujer, es que yo vivo aquí y contribuyo para lo que me toca a la economía familiar, a los cuidados, ¿no? Pero bueno, todavía la cultura se nota, bueno, los anuncios en todas partes, está como si no fuera algo que los cuidados no fueran algo que toca al hombre en general, ¿no? Y que son responsabilidad de todos. Yo quería ahora dar un pasito atrás y explicar una batallita, que es algo que Mila, me tienes que perdonar, esto a mí me pasa siempre. Tanto Susana como Dani como yo somos de la generación que tuvo los ordenadores de 8 bits, los Commodore 64, los Spectrums, los Amstrads en casa, y yo he leído que unos pocos años más tarde de eso, de hecho hay una caída muy importante de matrículas STEM de chicas en la universidad, y que esto nunca va a tener una única explicación porque todas las cosas son muy complejas, naturalmente, pero que viene de que tienes el Commodore 64 en casa, aprendes a programar. El Commodore 64, el Spectrum, el Amstrad eran juguetes de niños y no de niñas. Y de golpe llegó una generación que llegó a la facultad y los que habían tenido el ordenador de 8 bits algo sabían de programación, algo habíamos aprendido, quisiéramos más o menos, pero no quedaba más remedio con aquellas máquinas. Y de golpe, en un momento en el que la matrícula femenina en carreras de ingenierías y demás estaban subiendo, de golpe la de informática comenzó a dar pasos atrás de una manera salvaje. Y esto me lleva a dos preguntas. Primero, ¿es una explicación que te cuadra, que tiene sentido? Uh-huh. Y segundo, llega un perfil diferente a la universidad, pero eso entiendo que a los profesores universitarios y al sistema universitario en general no nos exime de nuestra responsabilidad, potencialmente de nuestra culpa, y de tener que hacer cosas, y debe haber cosas que sean más eficientes, más efectivas que otras. ¿Sí? Bien, contesto la primera pregunta, si os parece. Reflexiono con vosotros sobre el tema, porque aquí hay una cuestión también muy relacionada con los años 80, principios de los años 80, principios de los 90, cuando se empezó a potenciar, ¿no?, lo que era la antigua Facultad de Informática. Vosotros lo habéis vivido. Hubo muchas mujeres, incluso que es profesoras, ¿no?, de universidad, que decidieron pues dedicarse profesionalmente al ámbito de la docencia universitaria, porque provenían de ámbitos como pues las matemáticas, la ciencia, o sea, ámbitos muy muy ligados, ¿no?, muy relacionados incluso de la ingeniería. En aquel momento, hay estudios que demuestran que se cambió de nombre. En vez de empezar en aquel momento se llamaba Facultad de Informática, entonces en cuanto se cambió de nombre a los estudios, en vez de llamarse facultad, se empezó a llamar ingeniería, que ya fue a principios de los años 2000, pues ya hubo una caída en picado de
esta, digamos, de atracción femenina a estos ámbitos, ¿no? Entonces, hay estudios que demuestran que esto, bueno, pues tuvo un efecto muy importante en el efecto, digamos, llamada, ¿no? Sobre todo de las chicas, que al ser ingeniería, a las chicas les atraía menos. Esto por una parte. Evidentemente, todo esto tiene que ver mucho, pues, con todo, ¿no? Se tiene mucho desconocimiento, ¿no? Por parte de los estudiantes de secundaria y de primaria, acerca de las profesiones. Claro, lo que ven los chicos y chicas al final son lo que sale en los medios de comunicación, lo que sale en los dibujos animados. Nosotros hemos hecho estudios, curiosamente, con estudiantes de carreras de informática, de carreras de ingeniería, chicos y chicas y profesionales jóvenes de estos ámbitos. Y claro, te decían los chicos, es que nosotros desde pequeños teníamos pues un dibujo animado de un científico o de alguien que ya nos inspiraba y nos abría, digamos, el interés sobre un ámbito. Y además era hombre, porque eran hombres. Pero sin embargo las chicas te decían, ¿no?, que ellas estaban completamente sin referentes, que de repente, pues haciendo bachillerato, un profesor, una profesora les animó a hacer estudios de ingeniería o estudios de informática o, bueno, ligados a la ciencia y la tecnología, pero en principio no tenían ningún conocimiento sobre qué era y qué se hacen en estas profesiones, ¿no? No se venden bien estas profesiones, tampoco, yo diría que ninguna en general. Hay una desconexión muy fuerte. Yo creo que esto es una cuenta pendiente tanto para la universidad como para la secundaria y la primaria como para los ámbitos laborales, o sea, porque está todo muy desconectado. Debería haber una formación integral de la persona a lo largo de la vida en términos de decir, vamos a ver, una persona que quiera hacer informática, ¿cómo sería su trayectoria, ¿no?, desde primaria, secundaria, universidad, y luego el mercado laboral? No está esa concepción, ¿no?, de las cuestiones que tienen que ver con esa mirada de un poco de la persona a lo largo de la vida, ¿no? Y su educación, su formación y su dedicación y su desarrollo académico y profesional. Pienso, esto es fundamental. No se está vendiendo bien las profesiones científicas y tecnológicas tampoco, y yo creo que en general ninguna, ¿eh? Lo que pasa es que hay algunas que son como más cercanas, pero a mí me llamaba la atención, por ejemplo, hicimos un estudio de las carreras de ciencia y tecnología, creo que os interesa también que os cuente esto, ¿no?, porque nos interesaba ver pues la imagen que tienen los adolescentes de las personas que trabajan en física, de las personas que trabajan en ingeniería, sea de la que sea, y curiosamente de una profesión que también esté a su nivel, que sea como medicina, ¿no?, que tenga prestigio también. Y curiosamente los roles de referencia, tú te imaginas que te iban a decir, como el 70% de ahora mismo de las personas que en el MIR entran son mujeres, 70%, estamos hablando de una profesión que se está feminizando porque va con los cuidados, lo que decimos, ¿no?, con el rol de género femenino, pero sin embargo los chicos y las chicas te decían enfermera y sin embargo te decían doctor de no sé qué, o sea, te volvían a meter en muchos casos atributos de hombres también a estas profesiones, ¿no? Porque quieras que no, hay luego también hay una cuestión pues de lo que decimos de prestigio, ¿no? Y de que se sigue pensando pues que cuando ves en una consulta médica ves a un hombre y a una mujer, piensas que el hombre es el doctor y que la mujer es la enfermera, ¿no? Este tipo de cuestiones hay que romperlas, o sea, hay que tenerlas totalmente, digamos, desbloqueadas, porque yo creo que esto al final nos sitúa siempre a las mujeres en un lugar secundario cuando realmente no lo tenemos. O sea, tenemos muchísimo que decir y además es necesario reivindicarlo, pues lo que digo, a lo largo de toda la vida. No sé si os he respondido a estas dos preguntas. Nos ha respondido bastante. Quizá donde me queda un poco es ¿qué hago yo como profesor, como director de un programa X de aprendizaje en la universidad, Dani, que es nuestro director de estudios, vicerrectores, rectores del sistema universitario? Bueno, yo creo que la fase de estos números no son razonables y estos números, aparte de un problema para las mujeres, son un problema para las facultades y para las profesiones, más allá del interés por los demás. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A mí hay una cosa que me llama, que es la parte de la representación. Si cada vez que salimos en prensa, profesores de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC, salimos un señor como Dani o un señor como yo, en vez de una señora como Susana,
pues estamos ayudando estamos contribuyendo al problema, porque solo se ven señores opinando de tecnología y de ciencia. Y esa es una primera cosa. Dices, bueno, vamos a dar un paso atrás los hombres y ayudar a que se den un paso adelante las mujeres en que se les vea más. Y eso me parece un paso que imagino positivo. ¿Lo es? ¿Hay otras cosas que podamos hacer con relativa facilidad? Bueno, yo creo que el tema de los modelos de referencia, o sea, los role model que comentas, ¿no? De lo que se expone a qué se expone a los niños y las niñas, a los chicos, a las chicas desde jóvenes. Es decir, cuando sale alguien en los medios de comunicación representando a unos estudios de informática que están muy masculinizados, si contribuimos a mantener la imagen de que solamente hombres pueden estar ahí, pues solamente ponemos hombres, pues lógicamente estamos contribuyendo y no estamos facilitando que las personas jóvenes piensen, o incluso sus padres, sus familias y demás que no están en el ámbito, que también les recomiendan, etcétera, etcétera, y su entorno inmediato puedan creer que es una carrera con posibilidades para las mujeres también. Los modelos de referencia poner modelos de referencia femeninos, tanto de mujeres que han contribuido a la tecnología y a la ciencia en gran medida, con contribuciones y casi invisibilizadas, que se les ponga en los materiales didácticos de primaria, secundaria, por ejemplo, los lunis. A mí el otro día me llamó la atención también que se les está intentando a los niños también explicar la importancia de algunas mujeres para el tema del medio ambiente y cómo han sido ellas las que han descubierto pues la necesidad de la ecología, etcétera, y de cuidar el medio ambiente, ¿no? Todo este tipo de mecanismos, desde poner ejemplos de mujeres destacadas en cada ámbito y que han contribuido es fundamental. Pero es fundamental, y nosotros hemos hecho una investigación recientemente precisamente con mujeres, digamos, normales y corrientes que están trabajando en diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología. Les hemos llevado a tener una serie de sesiones, un par de sesiones ha hecho falta, con niñas, y hemos visto que no solamente ha cambiado sus estereotipos, que eso es genial, porque las niñas creían que pues solamente los hombres tienen digamos, potencial para las matemáticas. Hemos trabajado con el tema de las matemáticas. Hay que trabajar con otras creencias erróneas. Las matemáticas, como todos y todos sabéis, que los que trabajáis en informática, es algo fundamental de cualquier ámbito de ciencia y tecnología. Tener unas competencias matemáticas. Otra cosa es que luego nos metamos en las tripas de las matemáticas, que luego tú seas bueno en geometría, en aritmética, en cada una de las subdisciplinas que tienen las matemáticas, que eso nunca se dice, porque claro, aquí esta componente también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pero bueno, la gente piensa que las matemáticas es un terreno masculino. Entonces, hemos visto, no solamente cambia la creencia de que las chicas son peores en estos ámbitos, no, sino que también cambia sus expectativas y además incrementa su percepción de competencias. Es decir, porque se consideran capaces de poder ejercer una profesión como de ciencia e ingeniería, como la informática, en igualdad de condiciones que sus compañeros, y eso también les abre el interés por este tipo de carreras, y creo que esto es fundamental porque cambias muchísimos aspectos, digamos, de lo que nosotros ya conocemos y llamamos factores motivacionales, ¿no? Que le da también, es muy importante la utilidad. ¿Para qué es útil estas carreras? Pues para lo que yo quiero hacer en el futuro. ¿Para qué es útil las matemáticas? Pues para hacer esta profesión. Mostrar ejemplos de mujeres que rompen con el estereotipo, que solamente los hombres pueden estar en estos ámbitos, de mujeres cercanas, con las que se puedan identificar, con las que pueden tener pues digamos un diálogo, y pueden decir las niñas, pues yo también quiero ser como esta, y esta chica resulta que viene de mi entorno, que además hace esto, y que además les dice, que eso también es muy importante, que la informática, para hacer informática, por ejemplo, para hacer ingeniería, hace falta trabajar en equipo, hace falta tener capacidades de comunicación, que solamente parece que se atribuyen a las mujeres, porque se piensa que los informáticos no pueden generar, y que las personas que trabajan hablo de informáticos, esto es radio, y ahora lo vemos como Susana mueve la cabeza. Pero, sí. Perdón de nuevo por la interrupción, lo siento. No sí, un poco pues eso, ¿no? Que estoy dando círculos acerca de una cuestión que tiene mucho que ver con digamos, con acercar a las niñas y a los niños
También yo creo que es muy importante también incluir en todo esto a los niños, a las niñas y a los niños. Lo que pasa es que hemos hecho con las niñas pues para ver el efecto. Luego estamos intentando ahora en las siguientes investigaciones incluir a niños para ver las posibles diferencias que existen también en cómo se cambian los estereotipos, en cómo se cambian las aspiraciones, etcétera, ¿no? Y hacer algo a largo plazo. Eso es clave. Las cuestiones que se hagan tienen que hacerse de manera sostenible en el tiempo. O sea, de nada sirve hacer hoy una intervención que no tenga ninguna continuidad, que no tenga ninguna evaluación y que no tenga ningún tipo de, digamos, de apoyo en el medio a largo plazo. Cualquier intervención tiene que hacerse. Y esta con modelos de referencia es muy clave. Luego también mentores y mentoras, ¿no? Poner personas profesionales de diferentes ámbitos, o sea, por ejemplo, imaginaos los estudios, de vuestros estudios, con niños y niñas o pequeños o de primaria o de secundaria, que les mentorice alguien o incluso que estén estudiando propiamente en la carrera, que les mentorice, pues en ese sentido una mujer que esté en el ámbito profesional y con la que digamos puedan compartir inquietudes y conocimientos que van más allá de, digamos, de lo académico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso también lo académico, porque hay cuestiones que tienen que ver pues con el uso de determinadas, de determinadas ecuaciones o operaciones matemáticas, ¿no? Que bueno, sean más convencionales en un ámbito de la informática que otro, porque bueno, vosotros sabéis más de eso, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el diseño de los algoritmos, o sea, un poco acercar, ¿no? Porque los algoritmos nosotros están en cualquier aspecto de nuestra vida hoy en día. O sea, estás escuchando Spotify, estás escuchando todo esto y están ahí, ¿no? Netflix, todo. Entonces, entiendo con lo que estás diciendo un poco es darle la vuelta, ¿no? O sea, a lo mejor una de las cosas que hemos hecho mal desde las ciencias y las ingenierías es dedicarnos demasiado a las ciencias y las ingenierías y no al impacto que tienen sobre las personas. Porque realmente, como tú decías antes, la tecnología, los algoritmos, al final nos impactan en el día a día. Y posiblemente esto facilitaría que las niñas, las mujeres viesen como un futuro diferente, ¿no? En este sentido, yo estoy estudiando esto porque luego podré impactar sobre las personas, podré mejorar sus vidas. Exacto, es que es curioso porque los estereotipos que tiene la gente joven a mí me sorprendió porque yo creo que tenemos que pensar en cómo ellos piensan, ¿no? Hay que romper esos estereotipos que piensan que la tecnología, o sea, y las ingenierías no tienen un impacto en la vida de las personas. Y yo siempre pongo como ejemplos, porque me sale, ¿no? ¿Quién imaginaría que un ingeniero o una ingeniera, ¿no? Hace un puente, como pasó en Génova, ¿no? Y se cayó y se murió muchísima gente. ¿Dónde está el límite de los cuidados? ¿Acaso no es cuidar, o sea, tener un buen diseño de un puente o hacer un buen edificio? Eso también es cuidar, o sea, quiero decir que hay que cambiar un poco el concepto que tienen exactamente, Dani, en la línea de lo que tú comentas, los niños y las niñas de la utilidad que va a tener lo que van a hacer, ¿no? Para la vida y para la relación con los cuidados y en otras cuestiones que tienen que ver con lo que pueden tocar ellos, ¿no? Sí, este aspecto que subrayas es fundamental, ¿eh? Creo que también, no sé cómo lo ves, pero se podría conectar. Creo que el problema que tenemos está amplificado también por la estructura de división entre disciplinas, ¿no? Esto ya en etapa muy temprana, soy de letras o soy de humanidades, que normalmente se vincula un género a otro, cuando no es verdad del todo, porque hay ámbitos de las humanidades que están extremadamente masculinizados, como la filosofía o determinadas áreas de la filología, y bueno, que estas barreras refuerzan estos estereotipos, ¿no? De ser de una cosa o de otra. Probablemente si enseñáramos las cosas de una manera más interdisciplinaria o que para ver estas conexiones, ¿no? Porque al final todo está conectado con todo, sí que cada disciplina tiene su mirada
específica hacia la realidad, y esto se tiene que conservar porque es una riqueza, pero estar en un contexto no quiere decir que no puedas estar en otro, o hay muchos, la tecnología está llena de entornos multitrans, interdisciplinarios, por necesidades que se encuentran, ¿no? Porque se tienen que saber muchas cosas que proceden de diferentes ámbitos, de ciencias sociales, de arte ahora, bueno, cada vez más, de hecho también el tema STEM, STEAM, ¿no? Que ahora ya se empieza a mezclar, aunque se haga, bueno, de una manera un poco discutible a veces, pero por lo menos se están empezando a derrumbar estos muros que como están asociados también con estereotipos de género, no hacen nada más que reforzar estas divisiones, ¿no? Yo creo que por ahí se tiene que también actuar sobre la tecnología, no solo desde la perspectiva del acceso a la tecnología, sino hay muchas cosas que no están reconocidas como tecnología, ¿no? Oficial, porque no se han generado en un entorno ingenieril, pero por ejemplo tienen la misma complejidad matemáticas que muchas creaciones tecnológicas. Me refiero a temas de tapices, de arte indígenas. Hay una serie de cosas que no reconocemos como tecnológicas, pero lo son, porque hay una aplicación de un conocimiento técnico de forma sistemática y rigurosa para la producción de un artefacto, ¿no? Que se podría dicho así, y ahí no actuamos, ¿no? O sea, que nos quedan muchas, hay que verla, yo creo, de una manera muy, muy, muy articulada, ¿no? Porque es una situación compleja, además con un desarrollo rapidísimo, como es el tecnológico, y no nos da tiempo de construirnos epistemologías y de ver con claridad qué es qué y cómo podemos actuar. Yo hablo desde la perspectiva del docente, o sea, ¿cómo puedo proporcionar experiencias educativas que me formen a tecnólogos o tecnólogas que sean más abiertos a entender ese tipo de cosas, y cómo puedo formar a humanistas o del ámbito de ciencias sociales para que puedan dialogar con todos los demás entornos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, todavía la parte administrativa, la gramática escolar, la organización tal como la tenemos es donde nos bloquea, ¿no? Cuando queremos aplicar estos cambios. Entonces ahí, bueno, creo que nos queda mucho trabajo también de desmontar, de desprogramar ideas, más allá de obviamente los estereotipos, por supuesto, pero también las concepciones que tenemos de la función de cada disciplina, de cada ámbito disciplinario, porque con el conocimiento que manejamos ahora, no, en el siglo XX probablemente tenía sentido, pero creo que ya se nos desbordó el campo, ¿no? O sea que son demasiadas cosas y todo hace falta. O sea, se están formando en ética los diseñadores de robótica, los ingenieros de robótica, porque ya está claro que se pueden generar unos efectos con unos impactos muy grandes sobre la sociedad, ¿no? Para ir a buscar un tema así, pero en cualquier interfaz de cualquier red social, si está diseñada de forma ciega al género, ya tienes el problema, ya tienes un impacto micro, macro o como quieras decirle, que, bueno, afecta a millones de jóvenes en el mundo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y tú, bueno, de estas cosas sabrás mucho más y creo que... Bueno, yo me parece un debate muy interesante además porque yo creo que, por ejemplo, ahora las oportunidades que en ese sentido puede proporcionar la inteligencia artificial o el Big Data son fundamentales y cruciales porque, a ver, aquí tenemos que tener en cuenta que en qué medida queremos seguir reproduciendo los estereotipos, como por ejemplo comentabais en los asistentes de voz, ¿no? Los asistentes de voz al final pues utilizan voces femeninas porque, bueno, son más... digamos, gustan más, convencen más y tienen más como aceptación social, ¿no? Porque se vincula más a los cuidados. Pues hay que romper con eso también y hay que poner asistentes de voz de hombres, pues que no tengan también hay voces de hombres que tienen que ver con los cuidados y que no se tengan se tilden de afeminados o ni mucho menos para nada, ¿no? Quiero decir que hay que buscar maneras de que la ética en el diseño y producción de tecnología
tenga en cuenta pues personas de diferentes disciplinas que, bueno, pues muchas de ellas son mujeres, pero que también tengamos en cuenta pues que luego aquí no se reproduzcan otra vez desigualdades y que las mujeres pues que están contribuyendo al diseño de tecnología pues ocupen un lugar inferior porque resulta que vienen de las humanidades en vez de la ingeniería, o si están en la ingeniería son menos valoradas que sus compañeros que están desarrollando otro tipo de productos y tecnología, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado cuando hagamos todo este tipo de cambios y transformaciones, que está ya en nuestra mano cada vez más por todo lo que tiene que ver con Big Data. A mí me parece clarísimo todo el análisis de la cantidad ingente de datos que se genera en los distintos dispositivos, en las redes sociales, en todas las grandes fuentes de datos que ya de por sí, bueno, pues ya teníamos, pero que ahora se están, bueno, volcando más y que puedes hacer maravillas con los datos. Para esto se necesita, pues sí, personas que piensen en algoritmos, pero personas que piensen en que esos datos representan realmente, o sea, hay unas preguntas de investigación detrás, hay una serie de análisis de la calidad de los datos, en qué medida esos datos representan a las personas a las cuales les quiere dar respuesta y soluciones, y yo creo que eso se torna fundamental, trabajar interdisciplinariamente y desde la solución a un problema, ¿no? Que en eso podemos todos contribuir y todas, y desde diferentes disciplinas. Yo estoy totalmente a favor de esto. Lo que pasa es que luego nos encontramos, incluso a nivel académico, que estamos continuamente encontrándonos con topes, porque resulta que en nuestras disciplinas solamente se nos valora aquellas publicaciones que están en este cuartil, que además resulta las que son de nuestro ámbito. Y no de otro, ¿no? Porque si son interdisciplinares, pues no son lo suficientemente relevantes, ¿no? Y aquí nos equivocamos. Yo creo que el futuro no va por ahí. Doy un paso hacia un lado, si me lo permitís un segundo. Parte de lo que decía Susana apunta a lo que, bueno, ya ha sido bastante comprobado, que estamos de pandemia y resulta ser que nos hemos encerrado todos en casa, y esto para determinado tipo de producción científica debería ser fantástico, porque si no puedes salir, pues te dedicas a trabajar. Bueno, es igual, ahora iba a hacer autocrítica, pero no toca. Y resulta ser que ahora ya tenemos suficientes datos y hemos visto que la producción científica en general, la masculina, ha subido notablemente, y la femenina o no tanto o no ha bajado, y una primera hipótesis para explicarlo sería lo de los cuidados, lo de atender a los niños, es de papá escribe un artículo mientras mamá va a recoger los niños y se encarga de la casa y no sé qué, que es lo que dices, son los hijos de los dos, es la ropa sucia de los dos, es lo que van a comer los dos y demás. Entonces tenemos dinámicas que se producen pues dentro del ámbito de la investigación, que uno supone que debería ser lo más fantástico que hay en el mundo, luego resulta que no tanto, pero vamos a no quejarnos demasiado, y que surgen dinámicas que también se estudian en Gentic, aunque no sea tanto de tu campo de investigación personal, que es entre la interrelación de gente en un ambiente de investigación, en un ambiente de trabajo, y que acaba teniendo unos efectos tan nocivos y tan terribles como los demás. ¿Qué es lo que...? Tengo mucha curiosidad porque alguna cosita he visto en algún momento, pero muy, muy poca, confieso. ¿Qué es lo que se hace en Gentic para estudiar este tipo de cosas, de dinámicas? Bueno, pues hay ha habido proyectos europeos que además están... ahora también produciendo resultados que tienen que ver un poco con todo este tema, ¿no? Con el hecho de que, pues, cómo son las relaciones de poder, por ejemplo, también en el ámbito científico, sobre todo más masculinizados y menos masculinizados, incluso de la medicina, por ejemplo, en determinados ámbitos comparado con el transporte, que es más masculinizado, cuestiones así, ¿no? Que eso, bueno, pues se ha encargado más mi compañero Jörg Müller de realizar estas tareas más, lo que
comentaba un poco, ¿no? Que nosotros trabajamos un poco con el panorama a lo largo de la vida, pero bueno, esta parte más de dinámicas en el entorno laboral, de estudio digamos, de dinámicas de grupos de investigación, ¿no? Cómo funcionan y digamos, las interacciones que se producen, que se hablan más los hombres y qué mecanismos de poder existen en, digamos, en las reuniones grupales científicas de los grupos de investigación y estas cuestiones existen, ¿no? Y marcan un poco pues las relaciones de poder que dentro de los grupos de investigación, dependiendo de si son más o menos masculinizados, existen, ¿no? Y que acaban en muchos casos expulsando a las mujeres claro. de una actividad científica, de una actividad profesional. Imagino que es bastante trasladable al ámbito profesional lo que pasa en el mundo de la investigación en este caso. Exactamente. Sí, porque luego, por ejemplo, pues cuando entrevistas a personas que ya están trabajando, jóvenes, ¿no? Que de repente están en ámbitos muy masculinizados, como puede ser la electrónica, ellas te cuentan que son de 15 personas la única chica y que además están sometidas a un continuo escrutinio porque resulta que, como es electrónica, es determinado mercado, pues muy masculinizado, muchas veces con el ámbito incluso pues de militar, entonces ese ámbito no quiere que algo diseñado por mujeres, entonces incluso un prototipo o algo que ha diseñado una mujer no lo puede vender ella, no lo puede ir a enseñar porque si no menoscabaría la calidad del producto que tecnológico se ha diseñado, ¿no? Estas cuestiones existe luego el tema del acoso, el tema de la discriminación y todo lo que tiene que ver con pues estar en un entorno masculinizado donde, bueno, pues todavía el mando intermedio piensa que seleccionar a mujeres implica pues un peligro para porque aquello se convierte en un bar de copas, ¿sabes? Donde la gente intente estar al ligoteo, ¿no? Cosas tan absurdas que yo creo que, bueno, pues están todavía ahí, pero que frenan la entrada y luego la retención de mujeres en un sitio donde tú tienes una valía incluso más que tus compañeros. Perdonad que ponga esa comparación. Y resulta que no lo puedes demostrar y además se te está poniendo, no puedes ir a lucir ese producto que tú has hecho porque lo has hecho tú y simplemente porque estás en un entorno tan masculinizado y por el hecho de ser tan masculinizado no vas a poder estar porque lo has hecho tú y eres mujer. Esas cuestiones el día a día yo creo que desgastan muchísimo y no retienen, al contrario, echan a las mujeres de estos ámbitos y mujeres con mucho talento, que para llegar ahí, ojo, ha tenido que pasar lo suyo, porque... Sí. O sea, necesitas muchos pasos adelante para llegar hasta ahí y con un par de pasos atrás borras el progreso de muchos años. Sí, exactamente. Entonces, pues estas cuestiones, claro, se trasladan, evidentemente. El ámbito, además, académico es un ámbito, pues digamos, elitista y también depende de qué ámbito, pues es mucho más masculinizado y mucho más duro, por decirlo de alguna manera, y supeditado a unas dinámicas, ya sabemos todas las que son, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con el valor de la endogamia, ¿no? Y de todas las cuestiones que tienen que ver con promover siempre al que es como tú, pero luego pues existen en el mercado laboral otras fuera del ámbito académico otras dinámicas que también son muy parecidas, pero son muy complicadas y muy difíciles de articular y de afrontar por parte de mujeres que se encuentran solas, no tienen apoyo, porque luego no tienen respaldo y claro, tampoco pueden decir, oye, es que esto me está pasando por ser mujer, es que parece que eso no es así cuando realmente es así, ¿no? Que es tan simple como eso, como soy mujer ya me están cuestionando mis capacidades, no me dejan realmente demostrar mi valía, me están continuamente tentando a que, bueno, pues deje este espacio a otra persona, porque parece que este no es mi entorno, siento que no pertenezco a un ámbito de estas características. Es una lucha continuada y yo creo que ahí hay que poner mecanismos para que esto no siga ocurriendo. Mucho trabajo por hacer, muchas responsabilidades que ejercer. Sí. Llevamos 50 minutillos de conversación que suele ser donde comenzamos a buscar el cierre del episodio de turno de Despacho 42, pero 2 puntos. Primero, si hay algo que seguro que hay millones de cosas que nos hemos dejado, pero si hay alguna cosa especialmente importante que nos quede por decir. Y segundo, por aquello de no pintarlo todo absolutamente negro,
¿Algún motivo para el optimismo, aunque sea moderado y aunque somos conscientes de que la situación está lejísimos de ser la que debería ser? Bueno, déjame empezar por la primera, que me parece como más atractiva, ¿no? Esta pregunta de por dónde, digamos, desde el punto de vista positivo podemos encontrar armas pues para seguir trabajando. Yo creo que cada vez más hay iniciativas y hay intervenciones que están demostrando su eficacia y su efecto y que tenemos que aprender de ellas para bueno, poner en marcha, digamos, a una escala, yo pienso, mucho mayor y mucho más sostenible a lo largo del tiempo, otros mecanismos y otras intervenciones en nuestro contexto que permitan, digamos, revertir la situación, ¿no? Y que permitan tener, idealmente, una mayor participación por parte de los diferentes actores. O sea, yo creo que aquí las familias, los niños, las niñas, el profesorado, primaria, secundaria, grupos de interés como relacionados con la empresa, con los medios de comunicación, que es fundamental. Ya no solamente hablo de medios de comunicación digitales, sino hablo también de redes sociales y bueno, de diferentes actores del ámbito que puedan promover digamos los avances que se están realizando, ponerlos en valor y estar ahí para empezar a mostrar que hay cosas que funcionan y empezar a mostrar formas distintas de hacer las cosas y que están funcionando y que están haciendo bien. O sea, digamos, revertir un poquito esa imagen negativa en un contexto en el que estamos, en el que, bueno, pues tenemos una situación de pandemia muy, muy grande, donde estamos aprendiendo muchas cosas de lo que no estamos haciendo bien, pero también podemos aprender de cosas de que estamos haciendo bien. Hay muchos hombres que están intentando también sumarse a esta batalla, porque yo creo que esta situación la podemos pelear hombres y mujeres en conjunto y podemos buscar, digamos, esas nuevas formas de ser hombres, de ser masculinos, visualizarlas, hacerlas visibles también a los niños y a las niñas, para, bueno, pues para demostrar que la tecnología, las matemáticas, la ciencia, todo lo que tiene que ver con la producción científica no es ámbito, digamos, o terreno de los hombres, ¿no? Porque también aquí hay una cuestión, lo que decía un poco Susana anteriormente, ¿no? Que hay que cambiar también la concepción de la ciencia, del ámbito científico, porque cuando a veces a mí me ha tocado ir a alguna mesa redonda y hay una persona que, bueno, pues es muy científica, pero yo le digo, pues yo también me considero científica. Pues yo soy del ámbito de las ciencias sociales y utilizo unos mecanismos, unas metodologías y unos marcos que muchas, con mucho mi respeto, pero muchos ámbitos de la ciencia y la tecnología no lo utilizan. Nosotros tenemos que articular una serie de metodologías y mecanismos, o sea, y que lleva muchísimo tiempo ponerlas en marcha y luego explotarlas, pues para poder hacer un artículo científico. Y quiero decir que es tan científico como otra persona que viene de otro ámbito, que es de la física o de la biología, etcétera, ¿no? Porque, bueno, esto también hay que cambiarlo, hay que cambiar esa visión que se tiene tan unívoca de que solamente es científico algunas disciplinas, ¿no? Eso también, buscar que eso no es así, y eso también cambiaría muchísimo nuestra concepción de la interdisciplinaridad y de lo que decía anteriormente, ¿no? En esa idea de buscar soluciones a problemas. Buscamos soluciones a problemas. No buscamos soluciones desde una disciplina o desde un ámbito científico. No. Buscamos solución a problemas. ¿Y qué quedaría hablar? Pues bueno, hablar de este tema es complejo y yo creo que aquí yo he comentado un poquito el tema de la educación formal y no formal, pero también desde las familias. A mí una de las cosas que me ha sorprendido desde mi investigación, y me gustaría compartirlo con vosotros, es que he visto personas un poco en la línea de lo que comentábamos anteriormente, de esas tendencias, por un lado, de que hemos avanzado mucho, pero por otro lado hemos ido para atrás, porque hay muchas personas que piensan que una ley de igualdad ya nos ha dado un marco para tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y eso no es así. A ver, una ley es fundamental, la legislación es fundamental, los marcos de las normas y todo lo que tiene que ver con el marco jurídico es crucial y tiene que seguir habiendo y seguirá
habiendo y hay que pelear para que esté ahí estos marcos jurídicos. Pero hay que cambiar a las personas desde la base, desde las familias, o sea, el profesorado de primaria y secundaria que tampoco sabe cómo. Nosotros estamos trabajando con profesores de primaria, secundaria, sobre todo secundaria, porque es donde cuando puedes tomar, no quiere decir que no haya que hacerlo antes, pero también yo cuando me dediqué a esto, pues vi que no lo más sencillo, sino lo más práctico era trabajar en secundaria porque es donde se producen las selecciones de estudios. Pero no significa que no hay que hacerlo antes, esto hay que hacerlo antes. Y porque en nuestro contexto no se financian estudios longitudinales, que sería ideal hacer un estudio longitudinal. Yo he puesto en marcha estudios longitudinales, pero claro, lo hago en secundaria, porque los proyectos de Plan Estatal de I+D te financian 3 o 4 años máximo. Entonces, bueno, pues he tenido que desplegar una estrategia para seguir a los estudiantes desde segundo bachillerato hasta primero de carrera. O sea que no es poco, pero idealmente sería genial hacerlo desde primaria, pero a ver cómo buscas todo esto, bueno, habrá que hacerlo y seguir buscando la manera, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido un poco, volviendo a enlazar con lo que os contaba, que yo cuando pedía familias en muchos centros para trabajar, porque nosotros trabajamos muchas veces con datos de esa parte longitudinal de estudiantes. Hemos trabajado con, por ejemplo, ¿no? Veíamos que las chicas sistemáticamente sacaban mejores notas en muchos ámbitos de ciencia y tecnología, por ejemplo, en cuarto de la ESO. Las chicas en general mejores notas en todas las materias, pero cuando las evaluabas cómo se percibían a sí mismas como de competentes, las chicas al final veían que eran peores, se consideraban peores, y sin embargo los chicos no, en ciencia y tecnología, teniendo peores notas que las chicas, hablo. Entonces, claro, esto lo hablábamos con las familias, ¿no? Con las familias y con profesores y profesoras. Para encontrar familias nos costó muchísimo en algunos centros, en otros súper bien, pero hay muchas familias que piensan que todavía estamos y muchos profes y muchas profes que tampoco creen que esto hay que hacer nada. Yo lanzo una llamada a aquellas personas, aquellas familias, aquellas padres, aquellas madres, que también profesores y profesoras, que no creen que haya que seguir haciendo algo. Esto es una pelea que tenemos que, digamos, poner en marcha desde el momento cero, porque hay muchas desigualdades por cuestiones de género. Y eso es una evidencia que se ha puesto, digamos, de manifiesto también con la pandemia, y se ha visto pues que al final existen muchos ámbitos donde hay muchas mujeres que siguen estando muy precarizados y ha pegado muy fuerte todo esto, y al final pues los ámbitos que han sido menos golpeados por la crisis pues han sido los más masculinizados. En la crisis anterior pues la construcción pues golpeó muchísimo, ¿no? Y también parte de la tecnología, pero sin embargo ahora el tema de los cuidados, por ejemplo, ha sido bestial, que es normalmente digamos todas las personas y sobre todo mujeres que están trabajando en los trabajos esenciales. Ha habido una parte, pues muchas mujeres que les han echado o no han podido trabajar porque claro, estaban cuidando de personas y no tienen unas condiciones lo suficientemente buenas como para poder, en un entorno familiar, si tú tienes una persona trabajando, ¿no? Y en plena pandemia, en pleno confinamiento, pues al final muchas mujeres no han podido ir a las casas de donde trabajaban, porque al ser el ámbito familiar también muchas familias han estado golpeadas por el tema de la pandemia, ¿no? De este virus famoso. O sea que al final hay muchas cuestiones aquí que tenemos que tratar de vislumbrar y llamar la atención, no bajar la guardia, porque lo que hemos conseguido no se puede ir para atrás. Hay que mantener lo que tenemos. Esperemos. Y para adelante. Uh-huh. Oye, pues si te parece, lo dejamos aquí. Nos reservamos siempre el derecho a volveros a atracar a los invitados de Despacho 42 para recuperar todas las cosas que se nos han quedado en el tintero, que son bueno, la mayoría, pero en cualquier caso
muchísimas gracias, Mila, por dedicarnos esta horita de tu tiempo, por poner luz a toda una serie de cosas que necesitan muchísima luz. Muchas gracias, Mila. Muchísimas gracias, espero que os haya sido interesante. Muchísimas gracias, Mili, y sobre todo por el enfoque desde la educación. Yo creo que lo que dices es que hay que actuar a todos los niveles educativos y también a nivel familiar para desmontar este patriarcado que nos oprime. Es una llamada fundamental. Yo estoy en ello, seguiremos. Doy fe, Susana, realmente trabaja mucho por este tema y vosotros, vuestro grupo, hacéis un gran trabajo, muchas gracias y a seguir, porque lo necesitamos desde nuestro ámbito, que bueno, encontrar soluciones a este problema. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, en informatica.blogs.uoc.edu. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo. Hasta la próxima.